Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos un día más, un domingo más aquí a la casa del Señor. Agradecidos porque Él nos permite estar aquí juntos como hermanos. Estamos llegando a la serie, al final de la serie de Hebreos. Y justamente hoy vamos a estudiar la primera parte del capítulo final de Hebreos. Antes de nada, quisiera empezar. Si tal vez usted se ha puesto a pensar en cómo se diferencia un creyente de un incrédulo. ¿Cómo se diferencia un creyente de un incrédulo? Generalmente en nuestra sociedad, ser cristiano se caracteriza por lo que no se debe hacer. El cristiano no toma. El cristiano no baila. El cristiano no fuma. Se pone un énfasis en lo que no se debe hacer, que perdemos el enfoque en lo que sí debemos hacer y en lo que sí realmente debe caracterizar a un creyente. Ser creyente no se trata de una simple declaración de decir soy cristiano, de labios para afuera. Ser creyente se trata de mostrar a Cristo en la forma en la que nos desarrollamos ante los demás, en la forma en que hablamos, en la forma en que actuamos, en cómo pensamos. Después de todos los argumentos que el autor de Hebreos ha dado durante toda la carta para demostrar la superioridad del nuevo pacto a través de Jesucristo, el autor desde el capítulo 10 viene dando diferentes instrucciones, diferentes exhortaciones, diferentes advertencias para los hermanos hebreos, hasta que finalmente llegamos al capítulo 13 de Hebreos, en el cual el autor va a dejar instrucciones de cómo deben vivir. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Cómo debe vivir un creyente? Lo que vamos a estudiar es Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 14. Voy a leerlo de la versión Reina Valera de 1960. Dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vamos a orar. Y Dios, gracias Padre por esta mañana. Gracias Señor por habernos ayudado en todo este tiempo, Señor, que hemos venido estudiando la carta a los Hebreos. Gracias Padre porque llegamos ya al final de esta carta. Gracias Señor por lo que ha dejado tu palabra, Señor, sobre todo el ánimo de saber que estamos creyendo en la verdad de Cristo y que mediante ella tenemos una esperanza.
Padre, pero mientras tanto debemos vivir en esta tierra y asimismo tú nos has dado esas instrucciones para cómo debemos vivir aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice este tiempo. Abre nuestros corazones, Señor, y guíanos mediante tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar este texto en 3 puntos de cómo debemos vivir siendo creyentes. Y el primer punto van a ser los primeros 3 versículos que dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberla hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El autor de Hebreos inicia el capítulo 13 con un llamado a los creyentes a que permanezcan en el amor. Una de las características de un creyente es el amor que muestra a los demás, principalmente a los hermanos de la fe. Y por ello el autor los anima a que lo continúen haciendo. El verdadero amor solo está en Dios, porque Dios es amor. Y la única forma en la cual una persona puede amar verdaderamente a otra persona es solamente a través del amor que Dios puede darnos. Después les hace un recordatorio a que no se olviden de ser hospitalarios. Ser hospitalarios era algo muy característico en la antigüedad, sobre todo para los israelitas. Si ustedes leen desde el inicio, la gente realmente, las personas que vivían en las ciudades, se sentían muy honradas al recibir visitantes. Entonces era algo muy característico y es algo que lo vemos en toda la Biblia de los israelitas. La realidad es que esa era su costumbre y de esa forma podían darles descanso a los visitantes. Por ello, el autor de los Hebreos les anima a los hermanos a que no se olviden de esta virtud. Y les recuerda que incluso algunos hospedaron ángeles. Sobre todo hay este recordatorio por los tiempos que ellos están pasando. Hay persecución, entonces hay peligro. Pero el autor les advierte o les hace un llamamiento a que no se olviden de ser hospitalarios. Otro recordatorio del autor de Hebreos es que los hermanos se acuerden de los presos y los maltratados. Era algo necesario en los tiempos de persecución que ellos estaban viviendo. En vez de a lo mejor sentir vergüenza de alejarse de los hermanos creyentes por su fe y olvidarlos, el autor anima a cuidarlos y los anima a que los cuiden como si ellos mismos estuvieran atravesando esas circunstancias. Segundo punto, vamos a leer los versículos 4 al 9. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El autor de Hebreos habla acerca del matrimonio, el cual debería ser tenido como honroso por todos. No debería ser una burla el matrimonio, no debería ser como algunas creencias de que el matrimonio es malo. El matrimonio debía ser tomado como algo honroso. Es bueno recordar que el matrimonio fue instituido por Dios antes que el pecado entrase en el mundo.
Cuando viene la caída de Adán y Eva es en Génesis 3. El matrimonio viene establecido antes de esa caída, entonces es algo que Dios creó, es algo que Él ha dejado para la humanidad, lo cual es su voluntad. Por ello, los casados deben mantener el lecho sin mancilla, es decir, deben mantenerse fieles a sus parejas. Pero a quienes hagan lo contrario y sean fornicarios o adúlteros, el autor les recuerda que Dios será quien los juzgará por estos pecados. Otra de las instrucciones finales que les deja el autor de Hebreos es evitar la avaricia y el amor al dinero. Más bien, deben estar contentos con lo que tienen, ya que su confianza no debe estar puesta en el dinero, sino en la provisión que Dios ha prometido. Y ahí cita lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo versículos 31, 6 al 8, que dice: no te desampararé ni te dejaré. Con esa promesa, los creyentes hebreos deben estar confiados y también pueden declarar con confianza lo que está escrito en el Salmo 118, versículo 6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otra instrucción del autor es a recordar a sus pastores, quienes han sido los que les han enseñado la palabra de Dios. Los anima a que tomen como ejemplo lo bueno de su conducta y que imiten su fe. De cierta forma, hasta podríamos ver cuáles son las características de un pastor. Pues debe ser alguien que enseñe la palabra de Dios, debe ser alguien que tenga una buena conducta y que también sea un ejemplo de fe. El versículo 8 es una declaración de la inmutabilidad de Jesucristo. Él es el mismo en todo tiempo, Él no ha cambiado, Él es el mismo del principio y es el mismo en el final. Y por ello, bajo esta declaración sirve como conexión para el versículo 9, que es una advertencia ante cualquier enseñanza que los trate de alejar de la gracia obtenida a través de Jesucristo. Sobre todo de las malas enseñanzas que intentaban hacerlos volver a cumplir las costumbres de la ley, las cuales no servían para nada. Y finalmente el tercer punto, versículos 10 al 14. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En los últimos 4 versículos de esta porción, tenemos al autor haciendo una deferencia de Cristo como el verdadero altar al cual podemos acceder con libertad, a diferencia del antiguo pacto que solo el sumo sacerdote entraba. En cambio, hay una similitud en que las ofrendas eran quemadas fuera del campamento y de la misma forma Cristo murió a las afueras de Jerusalén y de esa manera con su sangre santificó a su pueblo. Por ello, como última instrucción, el autor anima a los creyentes a dejar atrás el amor a este mundo, dejar atrás las malas acciones de este sistema de maldad. Cuando dice salgamos de la puerta, está hablando de dejar atrás este sistema de maldad, el cual está guiado por Satanás. Más bien anima a ser parte
de los sufrimientos de Cristo, a ser parte de los vituperios de Cristo, ya que la morada del creyente no es en este tiempo, sino que esperamos la que está por venir. De cierta forma, estos 3 puntos es para hablar como que de diferentes personas o diferentes aspectos de cómo debe vivir un creyente. Del 1 al 3 es hablar cómo vivir ante los demás. Del 4 al 8, o al 9, perdón, del 4 al 9 es hablar cómo vivir nosotros mismos. Y el tercer punto, del 10 al 14, es hablar cómo vivir frente a Jesús. Esta serie de instrucciones, el autor de Hebreos nos anima a cómo debemos vivir los creyentes, recordando que la gracia mostrada a través del sacrificio de Cristo nos capacita para dejar atrás las prácticas y el amor al mundo. Todo lo que está escrito realmente es algo que se puede lograr, pero esto solo se lo logra a través de Cristo. Cómo mostrar verdadero amor ante los demás. Cómo realmente honrar el matrimonio sin querer hacer lo que se me dé la gana. Cómo realmente puedo mostrar que soy un verdadero creyente. Es solamente a través de la fortaleza que viene mediante el poder de Cristo. No es algo por nosotros. Nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar siempre va a estar guiado bajo nuestra pecaminosidad. ¿Cómo no podemos actuar bajo esto? Es solamente a través del poder de Cristo. Como creyentes debemos reflejar a Jesús y esta porción nos recuerda y anima de qué forma esto se ve reflejado ante los demás, ante nosotros mismos y ante el Señor Jesús. Con amor entre los hermanos, brindando hospitalidad, aunque en estos tiempos realmente es un poco peligroso, ya no podemos confiar de poder decir a cualquiera le abro las puertas de mi casa, pero si podemos hacerlo realmente hagámoslo, porque es el llamado como creyentes. Además, siendo parte de los padecimientos de otros. Como sociedad somos realmente muy egoístas. Si estamos bien, todo está bien, no importa lo que sucede alrededor, pero realmente como creyentes debemos, sobre todo, ponernos en el lugar de nuestros hermanos en la fe, si están sufriendo, si están pasando momentos delicados. Otro que habla acerca de esto es Santiago, de que nuestra fe realmente queda demostrada con lo que nosotros hacemos. No le puedo decir a mi hermano, espero que comas, si le falta el pan y realmente no ayudarle para un pan. La fe verdadera se muestra realmente con acciones. Además, con confianza en Dios, que Él nos ha prometido que no nos abandonará, que Él estará con nosotros hasta el fin, como está escrito en Mateo 28, dándole honra al matrimonio que fue creado por Dios y también recordando que nada de lo que hagamos puede llevarnos a obtener el acceso a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos nos puede abrir la puerta hacia el Padre. Solamente es por la obra de Cristo. Y por ello, permanezcamos firmes en la gracia, fortalecidos en su nombre y recordando que no pertenecemos a este mundo, sino que esperamos con anhelo la morada eterna que ya nos tiene preparada nuestro Señor Jesús. Vamos a orar.